Buenas tardes, queridos amigos de Abrazando Distritos. Bueno, gracias y qué lindo volver a estar con ustedes después de un mes de ausencia en el que fui a visitar a nuestro querido hermano país venezolano. La verdad que se los extrañaba, se los extrañaba muchísimo, pero por suerte acá estamos. Hoy empezamos un poquitito tarde, con algunas complicaciones. Pero bueno, acá estamos. Me ha recibido este clima de Buenos Aires con bastante calorcito. Y bueno, seguimos acá en esta nueva edición de Abrazando Distritos. Hoy tenemos un programa con un contexto bien nacionalista. Estamos con Marco Aurelio Rosselli, que es profesor, docente universitario y director del Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, aquí estamos luego de una actividad que realizamos anoche en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, bien, contentos porque salió todo muy bien. Bueno, cuéntenos cómo fue, cómo y dónde fue dicha actividad, ¿no? Sí, nosotros hace más de 20 años, desde el instituto venimos entregando un premio al pensamiento nacional que se llama Arturo Jaureche, como el nombre de nuestra institución, y que es un galardón que se entrega a hombres del campo, a hombres y por supuesto mujeres del campo nacional y popular, que tiene el objetivo, digamos, de alguna manera, de rendir un tributo, un homenaje a estos grandes luchadores del campo nacional y popular. Y bueno, y anoche en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a las 18 horas, comenzó la ceremonia de entrega de los galardones, allí en la calle Callao al 237, donde se hicieron presentes para recibir el premio Ariel Sher, José Cherkaski, Aldo Leiva, Mariana Ruti, Diego Brancatelli, Luisa Culioc, y este año entregamos un premio a una organización, en este caso la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, que bueno, que este año un año excepcional porque vienen sosteniendo desde posiciones muy interesantes y resistiendo más que todos los embates del gobierno nacional contra los trabajadores de aerolíneas y de otras organizaciones hermanas, ¿no? Yamila Cafrune también, Juan Martín Ramos Padilla, ¿sí? Fueron de los que vinieron a recibir anoche la estatuilla en esa bella casa de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien, Marco. Bueno, el 31 del pasado mes, el 31 de octubre, tengo entendido que hicieron la presentación del libro La fuerza es el derecho de las bestias, del cual usted ha editado. Sí, nosotros aparte de dedicarnos institucionalmente a la investigación en el campo de las ciencias sociales, nosotros el año pasado terminamos una investigación sobre los trabajadores refineros de maíz de Varadero, ¿sí? Y bueno, después lo transformamos en libro y nos dedicamos fundamentalmente a la investigación histórica, pero además no solo entregamos los premios Jaureche, sino el tema investigativo y demás. Nosotros tenemos una editorial propia que tiene el objetivo fundamental de editar los clásicos del pensamiento nacional. Por ejemplo, en este editorial hemos editado a Norberto Galazo, León Pomer, José María Rosa, Perón, Eva Perón, John William Cook. Bueno, y además esos son clásicos del pensamiento nacional, claro, pero nosotros también hemos editado autores que por ahí no son consagrados, pero que ameritan que sean
publicado sus trabajos, hay trabajos de docentes del instituto, de gente allegada al instituto, sí, que también, y en el marco de los 50 años del paso a la inmortalidad de Perón, hemos decidido editar 2 libros de Perón este año. El primero en el marco de los 50 años de la presentación del proyecto nacional de Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Justamente se cumplieron 50 años de ese evento que se produjo el 1 de mayo de 1974, cuando se abre en el Congreso Nacional. Perón da inicio a la Asamblea Legislativa, así él expone lo que piensa Perón es ese modelo argentino, es un modelo de país con todas las características. Por supuesto que después los que vinieron atrás y autoproclamados peronistas nunca le dieron la importancia que correspondía. Claro. Y lo que ustedes habían señalado, otro de los libros que tienen que ver con el marco de los 50 años del fallecimiento de Perón, es Las fuerzas es el derecho de las bestias, que es una obra de Perón también, escrita en el exilio y publicada en 1958 en Uruguay, ¿sí? Donde Perón se defiende y explica cada una de aquellas acusaciones que se le lleva adelante. Este libro viene con un prólogo del diputado nacional y excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva. Así que esto es un poco de las actividades que venimos realizando en este año, un año bastante singular, con muchas dificultades, pero siempre trabajando en lo que nosotros creemos que amerita, que es la difusión de las ideas cardinales del pensamiento nacional y popular, y bueno, y ahí estamos. Marco, ¿y cuál es la interpretación personal que usted hace sobre el libro de Juan Domingo Perón, de Las fuerzas, el derecho de las bestias? ¿Cuál es el Mirá, mensaje? te pido por favor si me puedes repetir, Sí. porque se cortó la comunicación y no te pude escuchar la pregunta en su totalidad. Sí, le repito. Le preguntaba cuál es su interpretación personal del mensaje central del libro de Juan Domingo Perón, Las fuerzas, el derecho de las bestias. Sí, no, a ver, es un libro escrito en el fragor de la lucha, ¿no? Un Perón que por medio de un golpe de Estado termina con su segundo gobierno en septiembre de 1955, con proscripciones, con fusilamientos, con una violencia estatal sobre la mayoría del pueblo argentino, con acusaciones graves, ¿no? Y ahí Perón se toma el trabajo, y además ustedes tengan en cuenta, porque siempre cuando hablamos de historia tenemos que contextualizar un poco, ese 1955 y la posterior caída, ¿no? El gobierno de Aramburu, Rojas y etcétera, ellos van a poner en práctica un decreto ley que es el 4161, que se tendría que ponerlo en un cuadro ese decreto, porque se prohíbe hablar de Perón, nombrar a Eva Perón, tercera posición, la Constitución, por supuesto que la Constitución del 49 por medio de un bando militar se suspende, y se prohíbe la marcha peronista. Bueno, todas esas cuestiones hacían que si uno, por ejemplo, podía entonar la marcha a los muchachos peronistas, podría ir de 6 a 7 meses preso, si nombraba la palabra tercera posición también, ¿no? En todo en ese contexto difícil
para el movimiento nacional y fundamentalmente para todos aquellos que militaban. Después, el 9 de julio del año siguiente, en 1956, se produce el levantamiento de General Valle, con Tanco y demás, que termina con aproximadamente 40 fusilamientos por parte de la fuerza de seguridad de aquel momento. Ya estamos hablando año 56. Y Perón, en ese contexto de acusaciones graves, ¿sí? Críticas a la Fundación Eva Perón, a las diferentes instituciones del gobierno peronista, Perón se toma el trabajo de ir explicando el caso Bember. En ese libro Perón nombra con una gran responsabilidad y uno de los factores que posibilitó el golpe de Estado es la Iglesia, un sector importante de la Iglesia que contribuye, el rol de los factores de poder en ese momento, algunos ocultos y otros muy claros. Por ejemplo, se indica como responsable a la familia Bember. Recordemos a nuestros oyentes que los Bember en ese momento era una familia muy poderosa porque, entre otras cosas, manejaba la firma de la cerveza Quilmes, ¿no? Claro, en todo ese contexto, Perón, de alguna manera, publica este libro, que el libro no lleva ni editorial, ni lugar donde fue editado, nosotros sabemos, y va a entrar en forma, digamos, ilegal desde la banda oriental, más precisamente de Montevideo, va a empezar a circular conjuntamente por intermedio de la resistencia peronista, que se va a empezar a leer, y Perón utiliza una frase de Marco Tulio Cicerón, ¿no? La fuerza es el derecho de las bestias. Claro, y bueno, claro. Y de alguna manera trata de explicar, y por supuesto con argumentos muy claves, todas aquellas imputaciones que se le hacen a ese primer peronismo. Claro. Bueno, estamos en comunicación con Marco Aurelio Rosselli, que es profesor, docente universitario y director del Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche. Bueno, Marco, recién estuvimos hablando sobre el ser nacional. Para los chicos que nos están escuchando, jóvenes que nos están escuchando, ¿usted cómo definiría el concepto de ser nacional en la historia y la cultura argentina? Hola. Sí, medio se entrecorta. Yo no sé si habrá problema de conexión, pero a ver... Le repito, que recién estábamos hablando sobre el ser nacional, ¿no? Sí, sí. Y para aclarar, para, digamos, darle un contexto al ser nacional, para los chicos que nos escuchan, los jóvenes que nos están escuchando, ¿cómo definiría usted el concepto de ser nacional en la historia y la cultura argentina? Sí, yo creo que en realidad yo recomiendo para este tema específico, hay un libro de uno de los pensadores más importantes que ha dado el campo nacional y popular, que es Hernández Arregui. ¿Sí? Arregui escribe por allá por 1963 el libro ¿Qué es el ser nacional? ¿Sí? Y hay toda una cantidad de autores que de alguna manera van haciendo aportes importantes a la construcción de ese ser nacional, que yo lo voy a emparentar con ese pensamiento nacional, que el pensamiento nacional es una construcción muy original, es una categoría, digamos, nativa, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el marxismo tradicional o con el capitalismo, sino que es una versión, es un enfoque epistemológico que tiene que ver con una
categoría de análisis propia de este lugar, ¿no? Lo que se diría el pensamiento situado. Y ahí, con esas características que trato de explicar, ahí vamos encontrando ese ser nacional que nosotros lo podemos hallar para que por ahí los jóvenes grafiquen de mejor manera, es que hay que rastrearlo en lo más profundo de nuestra patria, ¿no? Y que va alternando en diferentes etapas, ¿no? Creo podemos hombres que trataron de llevar a la máxima expresión esa categoría del ser nacional, ¿no? Me parece que tenemos que hablar de Artigas, tenemos que hablar de Juan Manuel de Rosas, después tenemos que hablar de los sectores del caudillismo del noroeste argentino, que también ponen el énfasis en esa visión de la historia, ¿no? En contra del mitrismo que representa los intereses del puerto de Buenos Aires. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a hombres como, por ejemplo, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, y después lo que más se va acercando es lo que es Hipólito Yrigoyen, con la llegada de la Unión Cívica Radical el 12 de octubre de 1916 a la presidencia de la Nación. Y después tenemos la década del 30, el forjismo, tenemos el Instituto Juan Manuel de Rosas, que de alguna manera va a ser una especie de nexo entre los dos movimientos nacionales, y el surgimiento del peronismo. Yo creo que esos hombres son los que en la historia argentina, y por supuesto Perón, ¿no?, en los últimos años, y de los últimos 50 años, lo más cercano a ese ser nacional estuvo, yo creo, lo más cercano fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que no es menor el dato, pero por ejemplo Cristina tiene una formación bastante revisionista, y ahí también vemos el germen de lo que es la cuestión nacional, la cuestión popular, y ahí vemos también se puede visualizar lo que es el ser nacional, ¿no? Yo creo que el ser nacional está articulado, jalonado dentro de esa corriente de pensamiento que podríamos denominar que es un revisionismo, pero un revisionismo de carácter nacional y popular, porque hay un revisionismo que es de derecha. Claro, creo que hay que buscarlo por ahí. Y la lectura del ser nacional de Hernández Arregui a mí me parece que es clave para todos aquellos que tengan algunas intenciones de profundizar ese. Yo no entiendo que es como una especie de categoría, de análisis, y ahí en Hernández Arregui me parece que lo profundiza por momentos con un gran nivel intelectual que a veces deja, no es tan simple la comprensión por ahí de los temas, de la temática abordada por Hernández Arregui, por el nivel académico que demuestra en la mayor de las producciones historiográficas de este autor, que nace en la provincia de Buenos Aires, sí, en Pergamino, y que luego hace un gran desarrollo en Córdoba, y que después vuelve a la provincia de Buenos Aires en la época que Jauretche es presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, en la gestión del doctor, de Mercante, y ahí tiene cátedras en la Universidad de La Plata y cumple funciones en el gobierno del coronel Mercante, ¿no? Claro. Marco, ya hace más de medio siglo que Arturo Jauretche escribe
Los profetas del odio. ¿Cuánto hay de actualidad en ese libro si lo leyéramos hoy? Los grandes pensadores son grandes porque nunca pierden la vigencia. Claro. ¿Sí? Uno lee a Perón, lee a Eva Perón, lee a Jauretche, lee a Scalabrini, ¿sí? Y cuando la mayoría, por supuesto, Arturo Jauretche, José María Rosa, Rodolfo Puigros, toda esa cantidad de hombres, no, a pesar que pasa el tiempo, no pierden la vigencia. Y yo creo que los profetas del odio, sí, actualmente están gobernando, sí. Y Arturo Jauretche los había individualizado en aquella época con una capacidad de análisis asombrosa, ¿no? Porque de alguna manera eran aquellos hombres que representaban la academia, el sistema, ¿sí? Y que estaban, por supuesto, en las antípodas de los pensadores populares. Y ahí Jauretche pone con total claridad quién para él son los profetas del odio, ¿no? Hay ciertos sectores de la intelectualidad, como Martínez Estrada, hace una crítica muy furiosa a Ernesto Sábato, ¿no? Y así con cada uno de los personeros de aquella época que de alguna manera conformaron la superestructura cultural que podríamos decir colonial, ¿no? Claro. Hoy, ¿quiénes serían los profetas del odio? Yo creo que hoy Jauretche se haría una fiesta con todos. Fundamentalmente los destruiría a todos. Por ejemplo, el periodismo, ¿sí? Estos muchachos que realmente que el periodismo argentino en la actualidad quizás no pasa por uno de los mejores momentos. Porque, por ejemplo, el periodismo en la década de los 50, del 60, uno escuchaba y leía las publicaciones, realmente eran de una pluma realmente con altos niveles académicos, y hoy nos encontramos con estos muchachos que a veces están Majul, el otro integrante de este muchacho que estaba en Crónica, otro que sería un profeta del odio que lo vemos, es que yo lo pondría ahí, que Jauretche también lo destruiría, es el vocero presidencial, ¿no? Que lo vemos con tanta inquina, tanto odio y con tanta bronca a determinados sectores de la sociedad, que ellos entienden que las luchas de los trabajadores que han conseguido determinados beneficios después de muchos años de haber luchado, para ellos entienden que estamos hablando de privilegios. Claro. Y en realidad no son privilegios, son derechos que se fueron adquiriendo producto de la lucha de los sectores trabajadores con determinados empleadores, como puede ser los empleadores de aerolíneas, como pueden ser, y bueno, y Adorni me parece que sería un profeta del odio. Y otro clarísimo. También, Marco, lo tendría que ir despidiendo porque ya nos quedamos cortos con el tiempo. No hay problema. Le agradezco mucho por esta comunicación.
La verdad que fue muy claro en sus conceptos y bueno, nos volvemos a comunicar en otro momento y así podemos hacer más extensa la entrevista. No, por supuesto, cuenten conmigo, no hay ningún tipo de problema, le agradezco su tiempo, le mando un fuerte abrazo y fundamentalmente un saludo a todos los oyentes. Muchísimas Hasta gracias, pronto. Marco. Bueno, pasó Marco Aurelio Rosselli, profesor, docente universitario y director del Instituto Superior, doctor Arturo Jaureche, en esta nueva edición de Abrazando Distritos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Una pasión en radio.